Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre consumo doméstico de materiales, el análisis del flujo de materiales como herramienta para medir el consumo y la producción sostenible. Mi nombre es Pia Vige y yo soy la consultora técnica del proyecto Cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para el proyecto Geo6 en América Latina y el proceso Geo6 en América Latina y el Caribe. Este es un proceso que estamos llevando con todos los países de la región y en el cual tenemos 4 objetivos que quiero contarles muy brevemente antes de comenzar. Es acelerar la armonización, adopción e implementación de un conjunto base de indicadores ambientales, usar estos indicadores para generar informes regionales, fortalecer los sistemas y redes de información ambiental nacionales y regionales en América Latina y el Caribe y, por último, promover un uso de los datos de información ambientales más efectivo e integrado en la política pública y la toma de decisiones en la región. Y es en el marco de este proyecto que los expertos en indicadores ambientales de la región priorizaron un conjunto de 26 indicadores para adoptar, uno de los cuales es el de consumo doméstico de materiales que vamos a ver hoy día. Hoy escucharemos al doctor César Rodríguez, que nos va a explicar cómo se calcula este indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. César Rodríguez Ortega es director de análisis e indicadores en Semarnat, institución en la que ha trabajado durante casi 15 años. De profesión biólogo y doctor en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, César se caracteriza por un sólido componente técnico y su ameno carácter, que ha beneficiado el desarrollo y adopción del conjunto de base de indicadores que se está trabajando en el proyecto que nos acoge. César participó también en la implementación en México del indicador que hoy nos convoca, el de consumo doméstico de materiales, y hoy nos ofrece su experiencia con el indicador para facilitar la implementación en los otros países de la región. Dejo con ustedes entonces a César Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir la experiencia de este indicador en particular. Vamos a la presentación va básicamente a versar sobre la experiencia mexicana en el cálculo de los indicadores que se derivan del análisis de flujo de materiales. Básicamente, dentro de los ODS, los objetivos 8 y el objetivo de producción y consumo hace mención de este conjunto de indicadores y básicamente solo se refiere a lo que es el consumo doméstico de materiales en 3 versiones en particular. Por un lado, medida en términos absolutos. Por otro lado, referida al consumo doméstico de materiales per cápita. Y finalmente, referida también a cuánto se consume por cada unidad de Producto Interno Bruto que se genera. El caso del indicador 8, básicamente, que lo que persigue es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo productivo y el trabajo decente para todos. Este objetivo no voy a detallarlo más, incluye los indicadores relacionados tanto con consumo de materiales como la huella material, que es un indicador también relacionado con estos, pero que no vamos a tratar aquí en particular. Y el indicador 12, que tiene básicamente la cuestión de intentar un consumo y una producción sostenibles y básicamente, obviamente, enfocándose en un uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, este indicador de consumo doméstico de materiales es un indicador que no se puede calcular directamente a través de los datos que vamos a ver a continuación, sino requiere también de otros 2 indicadores, por lo menos, que están muy vinculados al análisis de flujo de materiales, que son la extracción doméstica de materiales y lo que se denomina la balanza física de comercio exterior. Todos ellos en conjunto, existen también otras variantes y otros complementos, hacen de alguna manera lo que se conoce como el análisis de flujo de materiales.
Lo que persigue básicamente el análisis de flujo de materiales es describir la interacción de las economías nacionales, también se puede obtener a nivel regional, la interacción de las economías con el medio ambiente y con la economía global a través de movimiento de materiales. Y este movimiento de materiales básicamente se caracteriza por medir, ahorita vamos a ver con más detalle a qué materiales nos referimos, en medir en volúmenes, medir en toneladas, medir en masa, finalmente cómo se da esta interacción entre las economías, el ambiente y con el resto de los otros países. Es el ambiente doméstico y de alguna manera con las economías de los otros países. Entonces, en el esquema que ustedes pueden ver, básicamente lo que vemos es la economía de un país que de alguna manera se nutre con tiene sus entradas determinadas, que es básicamente la flecha en rojo muestra la extracción doméstica, es decir, lo que el país extrae del medio ambiente en materiales para su propia economía, dentro de los límites muy acotados de su territorio, y también aquellos otros inputs que son básicamente lo que importa de otros países, que también constituye este tipo de entrada para su economía. Estas entradas en las economías nacionales, estos materiales se transforman en productos y servicios que de alguna manera el análisis de flujo de materiales no ve exactamente qué pasa con ellos adentro de la economía, sino simple y sencillamente está interesado en saber, por un lado, qué entra y por el otro lado, qué sale. Las economías producen residuos, sabemos que producen emisiones al aire, emisiones al agua, emisiones en forma de sólidos, pero también las economías producen una serie de bienes y servicios que van para otras economías de la región o del mundo, ¿no? Entonces, el análisis del flujo de materiales básicamente se centra en justamente qué pasa en una economía con lo que entra y con lo que sale. Ahora bien, ¿qué materiales son los que incluyen estos análisis? Básicamente, vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, el primero de ellos, uno de los más importantes, es lo que se refiere a la biomasa. La biomasa es básicamente todo aquel material de origen biológico que no incluye a cualquier tipo de material fósil. O sea, no están incluidos aquí, por ejemplo, hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente se generan en dos tipos de situaciones. Por un lado, en las que el ser humano no tiene ningún tipo de injerencia, es decir, las que se producen en los ecosistemas naturales. Podría ser los casos más representativos son la madera, las pesquerías de mares y lagos, o justamente los animales silvestres que pueden extraerse para la caza. Y por el otro lado están todos aquellos materiales que son biomasa, que sí se generan con la influencia humana, y los más típicos son obviamente los cultivos, ¿no? Los siguientes tipos de materiales que utiliza este análisis son los que se llaman minerales y los materiales de construcción. Dentro de estos tenemos al menos tres tipos. Los que son básicamente los minerales metálicos, que son todos aquellos elementos químicos de la tabla periódica que se comportan como tales, que son metales. Tenemos los metales industriales, los metálicos industriales, y otros materiales industriales que no son necesariamente metales, son sales de otro tipo, pero que se utilizan para diferentes procesos en la industria. Y tenemos los que son muy importantes, que son todos aquellos materiales de construcción que se emplean, obviamente, para la cuestión de la infraestructura, la cuestión de la vivienda, etcétera, 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 ¿no? Es muy importante notar, por ejemplo, que en el caso de los materiales metálicos, el análisis de flujo de materiales los contabiliza no en estado puro, sino finalmente en toda la roca que los contiene, la matriz que los contiene, y al análisis no le importa tanto lo que resta, sino todo lo que se extrae finalmente para poder obtener este tipo de material. Y finalmente también están combustibles fósiles, básicamente son muy importantes para las economías, muy importantes para las economías de la región, y incluyen al petróleo, al gas y al carbón principalmente, aunque también se pueden contabilizar otros materiales que entran a la economía, como es el caso del agua. En las siguientes diapositivas de la presentación no voy a hacer un análisis exhaustivo del cálculo de muchos de ellos, sino mi intención es prácticamente transmitirles de alguna manera cuáles son
los retos que implica el cálculo de este indicador, cuáles son las fuentes de donde se extrae la información, algún tipo de supuestos que se tienen que hacer para su cálculo, y lo ilustraré básicamente con algunos ejemplos. Ahora bien, para nosotros calcular cuánto consume una economía de materiales, lo que necesitamos hacer es calcular los otros indicadores que mostraba en la primera diapositiva, que es básicamente cuánto extrae un país dentro de sus límites geográficos para su economía, que es básicamente la extracción doméstica, y a eso le tenemos que sumar lo que es la balanza física, es decir, lo que el país de alguna manera importa, que son materiales que provienen obviamente de alguna otra región, y restarle obviamente los materiales que la economía exporta hacia otras regiones del mundo. Entonces, este es el punto en el que me refería, que no es tan directo el cálculo del consumo de materiales, sino tenemos que pasar por al menos otros dos indicadores que son muy importantes. En el caso de la extracción doméstica, que es el primero de ellos, el que vamos a ver, básicamente lo que mide es el volumen anual medido en toneladas, tanto de biomasa, de minerales y de combustibles fósiles que se extraen en los límites territoriales de un país en particular. Entonces, básicamente eso lo podemos ver muy simple en la fórmula que está puesta abajo. Se calcula la suma de la biomasa, de los minerales y de los combustibles fósiles. Esta sería más o menos la apariencia del indicador. Este es el caso de México para el periodo de 1990 al año 2014, en el cual tendríamos la extracción doméstica. Están en cada una de las barras lo que corresponde a la biomasa, a los combustibles fósiles y a los minerales y materiales de construcción. Claramente, para muchos de los casos de nuestras economías se vería un crecimiento sostenido en el uso de materiales, y que obviamente pues, es un insumo muy importante para la política pública, en el sentido de que nos dice exactamente que de alguna manera indirecta qué presiones estamos ejerciendo sobre los recursos naturales y obviamente, sobre los stocks de recursos naturales y también sobre el medio ambiente. Ahora bien, es importante decir que el indicador contabiliza únicamente todos los flujos que se utilizan en la economía. Pero aquellos productos que se remueven del ambiente y por razones técnicas no se utilizan en el procesamiento económico, no se contabilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, digámoslo así, en el caso de la pesca, por ejemplo, todo aquel volumen de pesca que de alguna manera se pesca incidentalmente, pero no es obviamente objeto de procesamiento económico, que son en algunos casos muchas toneladas, por ejemplo, no se contabiliza dentro del análisis. Ahora bien, las fuentes de los datos, y esta es una de las cuestiones quizás que quisiera resaltar para el cálculo de los indicadores de flujo de materiales, es justamente la diversidad de fuentes de datos que tenemos para el cálculo del indicador. Puesto que estamos utilizando información que tiene que ver con la cuestión agrícola, con la cuestión pecuaria, con la cuestión de pesca, con la cuestión forestal, con la cuestión energética, con la cuestión económica, para muchos de nuestros países son muchísimos los ministerios que producen este tipo de información. Entonces, esto implica un reto porque es al final del día es quizás colectar la información en muy diferentes fuentes. Y obviamente, lo podrán notar rápidamente, tiene un claro vínculo con los sistemas de cuentas nacionales, en el sentido de que mucha de la información con la que se va a nutrir estos indicadores tiene de alguna manera respaldo en los sistemas de cuentas nacionales de los países. Entonces, a primera vista, vamos a tener que buscar información en los sistemas de información agropecuaria, en los sistemas de información forestal, en los sistemas de información energética y en los sistemas de información económica. Sucederá obviamente que quizás algunos de los periodos de tiempo no coincidan, que la información de un sector en particular esté desfasada del otro, pero justamente lo veremos un poco más adelante, es empezar como a medir la magnitud del problema para ver cómo empezamos a seleccionar fechas e información. En el caso de México, este es lo que pueden ver ustedes ahorita en la pantalla, son
las fuentes que necesitamos solo para el cálculo de la extracción doméstica. Incluyeron algunas cosas de FAO, ahorita vamos a ver en qué aspectos en particular, por ejemplo, información relacionada a los tipos de petróleo, obviamente cuestiones de los análisis de los anuarios de comercio exterior, estadísticas de la industria minero-metalúrgica, el anuario estadístico de pesca, cuestiones de cultivos, de coeficientes de agostadero, de la información agroalimentaria y pesquera, y mucha de la información que tenemos en nuestro sistema, además de información energética y de minería, por ejemplo. Entonces, esto es solo una probadita de lo que de la diversidad de fuentes que tenemos que consultar para poder calcular este indicador. Ahora bien, lo que ustedes pueden ver ya en la pantalla es justamente un resumen de solo lo que corresponde, por ejemplo, a los cultivos que se producen en México en un periodo de tiempo particular. Nosotros tuvimos que hacer el acopio de la base de datos de todos los productos que se producen, que se crecen en el territorio nacional, proceder a la clasificación en las categorías que ustedes pueden ver en el segundo renglón, en cereales, especias y medicinales, frutales, hortalizas, poderlos clasificar todos y obviamente utilizar solo aquellos productos del campo que tienen claramente un volumen reportado en toneladas. En muchos casos, por ejemplo, se tiene que hacer, esto es obviamente muy importante tenerlo en mente, los únicos datos que nos sirven de alguna manera para el cálculo de los indicadores de flujos y materiales son aquellos que se reportan en toneladas. Si no, muchos de los datos no se reportan en toneladas, es necesario hacer una serie de conversiones para poder transformarlos a toneladas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, en muchos productos ocurre que se reportan por gruesas, que se reportan por manojos, que se reportan por plantas y por unidades de plantas, y obviamente si no poseemos la unidad de conversión para transformar esos manojos, gruesas a toneladas, prácticamente son datos que no nos sirven, ¿no? Entonces, lo más sencillo quizás en ese sentido para una parte del análisis es la parte de los cultivos, porque nuestros países en la mayoría de los casos los reportamos justamente en volúmenes producidos en toneladas. El ejemplo de cómo ya los datos no son de alguna manera tan sencillos de pasar directamente de casi del anuario a nuestro análisis, es el que tiene que ver, por ejemplo, con el forraje. ¿Y por qué con el caso del forraje? El forraje es uno de la biomasa que se produce en muchos países que tienen una industria agropecuaria muy importante. Y el forraje no solo se obtiene finalmente del cultivo específico de forrajes, sino también puede provenir del retrojo de lo que queda de los cultivos e incluso de los agostaderos en donde se lleva el ganado a pastar, de tal manera que el cálculo se complica un poco. Entonces, dentro de las alternativas que existen, por ejemplo, para el cálculo de los forrajes, la que elegimos en México es básicamente aquella que se basa en la demanda de forraje, es decir, con base en la población bovina, caprina, porcina, ovina, caballar y asnal que existe en el país, se puede calcular qué tanto necesitaría esa población para sobrevivir al término de un año. Entonces, con base en sus poblaciones, que es lo que vemos en esta diapositiva, en la tabla del lado derecho ustedes podrán ver el número de cabezas de ganado que existía en el país también una serie de tiempo, pero necesitamos aquí justamente, esa es de la información que también se hace necesaria en el análisis de materiales, de la búsqueda de estos coeficientes que nos dicen de alguna manera cuánto comen un animal, una unidad animal al año para poder mantenerse. Entonces, este es el otro tipo de situación en la que nos encontramos en estos análisis, en las que es indispensable buscar los factores de conversión y obviamente siempre prefiriendo los factores de conversión nacionales, porque existen obviamente algunos factores de conversión internacionales, pero muchas veces pues no se adaptan a las circunstancias ambientales o a las cuestiones justamente de manejo de ganado que tienen los diferentes países. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es buscar esos factores, consultar en muchas ocasiones a las autoridades nacionales en la materia para que nos digan de alguna manera cuál es el valor exacto. Quizás para México las 4.5 toneladas que consume una vaca al año se adaptan obviamente muy bien para el ganado de acá, pero quizás en Sudamérica no es el mismo caso, quizás no es lo mismo en Perú, en Chile o en Bolivia, ¿no? Entonces,
Esta es una de las cuestiones quizás que requiere muchísimo tiempo para estar buscando estos factores de conversión de alimentación, y ya lo veremos en el siguiente caso también, de conversión de algunos otros productos a toneladas, ¿no? Entonces, una vez que tuviéramos estos factores, simple y sencillamente se multiplica el consumo de forraje de cada una de las unidades por el número de cabezas de ganado, y tenemos un estimado de alguna forma de qué tanto forraje tendría que poder producir el país para sostener a su población de ganado. En el caso, por ejemplo, de los combustibles fósiles es una situación muy similar. Los combustibles fósiles se reportan generalmente o por barriles o, en el caso, por ejemplo, del gas natural, por metros cúbicos, de tal manera que es necesario conocer cuáles son la equivalencia de estos dos combustibles fósiles a toneladas. Y obviamente también aquí se tiene que hacer referencia a las características propias de este tipo de combustibles, a cómo se producen en el país. En el caso de México, por ejemplo, las densidades de los barriles no es la misma en las diferentes regiones en donde se producen, por lo cual se hace necesario ir a buscar cuáles son esos factores de conversión para poder hacer las transformaciones. Entonces, vuelvo a hacer énfasis, es quizás una de las cuestiones que más lata nos dan para calcular los indicadores, buscar todos estos coeficientes específicos para nuestras diferentes economías. Ahora bien, en el caso también, el caso particular de los metales es quizás el ejemplo más típico, en el cual, por ejemplo, minerales como el oro, la plata o el antimonio, etcétera, que están, o los que pueden ver ustedes en la tabla de la derecha, que están contenidos en una matriz de mineral en cantidades muy, muy, muy bajas, pues se necesitan estos multiplicadores también para poder conocer cuál es el volumen que se tuvo que mover de roca para obtener la producción, por ejemplo, anual de oro, de plata o de antimonio del país en un año en particular. Y también es importante, aunque existen también factores que son internacionales y que cuando no obtenemos los nacionales, pues no son de mucha utilidad, siempre tendremos que acercarnos a las autoridades geológicas del país para que nos digan las vetas particulares los stocks particulares de cada uno de los minerales que contienen estos metales, cuál es el multiplicador específico. Obviamente, y esto será claro cuando si intentan hacer el ejercicio, en muchas ocasiones, y también fue obviamente en nuestro caso, tenemos que hacer uso de los factores internacionales para poder calcular ciertos volúmenes, ya sea de minerales o ya sea de cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es casi, podría decir, imposible obtener todos los valores para los territorios nacionales, ¿no? Al final del día, bueno, no del día, pues sino de los muchos días que requiere el hacer la búsqueda, lo que tendríamos sería una tabla muy similar a esta, en la cual tendríamos agregadas en diferentes columnas, por un lado, todos los resultados de la biomasa que consumió la economía en un año particular, cultivos, forrajes, pesca, madera, etcétera, 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 combustibles fósiles, en petróleo, en gas, en carbón, o cualquier otro producto de combustible, puede ser también que tengan algún otro tipo de combustible fósil distinto a los que están en la pantalla, minerales, metálicos, no metálicos, construcción, etcétera, y tendríamos al final prácticamente en lo que está enmarcado en rojo el total de materiales que se extrajeron del territorio en un año para abastecer la economía. Entonces, al final del día, es prácticamente como todo esto obviamente medido en toneladas, es al final del día el resultado más importante para el indicador. Ahora bien, esta fue solo la primera parte. Esto es lo que el país finalmente, lo que vimos antes es lo que el país extrae de su territorio. Pero el país, como ya lo había mencionado, comercia, el país obtiene una cantidad de productos del exterior y manda muchos de los materiales que extrajo también hacia el exterior. Entonces, la balanza justamente lo que hace es determinar este balance entre lo que se importó y se exportó en materias primas, en productos semielaborados o en productos de consumo final en un año en particular.
básicamente lo que podemos ver en la fórmula, como lo pueden ver en rojo, es la sumatoria de las exportaciones, las importaciones menos las exportaciones para cada uno de los productos del comercio exterior. Y obviamente pensarán, y es un hecho, es que este también es un indicador muy complejo desde el punto de vista del manejo de los datos. La información que tiene los sistemas de cuentas nacionales respecto al comercio exterior es enorme, de tal manera que básicamente viene anotado producto por producto el número de unidades o el número de toneladas que se comercian con los diferentes países en el mundo. Entonces, podrán imaginarse que es una base de datos con un tamaño verdaderamente enorme, ¿no? Entonces, obviamente responde a un reto de manejo de la información y quizás uno de los puntos más importantes es qué tanto puede clasificarse esa información, y esa clasificación tiene obviamente que estar muy aparejada con las mismas categorías de materiales que estaban para el indicador del consumo doméstico. Entonces, existen una serie de claves. Los productos tienen una serie de claves, y esas claves ayudan de alguna manera a poderlos clasificar de una manera mucho más sencilla y seguir procedimientos de alguna manera de análisis de datos para poderlos agregar y finalmente poder obtener los volúmenes. Pero también requiere obviamente toda la cuestión de la transformación en muchos casos de las unidades de esos productos a unidades físicas. Entonces, como ejemplo, si México exporta 200,000 pares de zapatos a Brasil, necesitamos la unidad de conversión de cuánto pesa un par de zapatos para poder decir esa cantidad de biomasa que el país está moviendo hacia el exterior. Entonces, para muchos de los productos necesitamos tener un factor de conversión para poderlos transformar a unidades físicas. Esos factores de conversión, tampoco hay que asustarse, están disponibles en muchos de los sitios que ya han tenido una experiencia previa en esto. Nosotros los estuvimos de Eurostat. Y claro está, finalmente, la cuestión es que en ocasiones quizás podrán no acoplarse tanto, pero es el mejor dato que tenemos y el mejor dato que podemos utilizar para intentar hacer la conversión. Es importante mencionar que en la balanza física, al final del día, no están incluidos todos aquellos materiales o todos aquellos insumos que fueron indispensables para fabricar los productos que se importan. Esa justamente es es decir, el indicador de la balanza física solo toma en cuenta si se importaron 2 toneladas de plata, pero no todo el mineral que acompañó a la plata que vino de otro país. Ese es justamente otro indicador que también está incluido en los ODS, pero que básicamente se refiere a la huella material, donde el indicador de huella material se incluye todos los insumos que se requirieron en los otros países para producir un producto que un país importa en un momento en particular. Pero en el caso de la balanza física del caso que estamos viendo, ahí no incluye estos otros insumos. En ese sentido, claramente es una aproximación al valor de la balanza física, al valor real de la balanza física de la economía nacional. Y también es importante decir, todos aquellos productos que están en tránsito en la economía, que simple y sencillamente pasan por el país y van de alguna manera a otro destino, tampoco se contabilizan. El indicador básicamente se vería como el que pueden ver ustedes en la gráfica, ¿no? En la parte superior tendríamos aquellos materiales que básicamente se importan más recordemos que es finalmente la importación menos la exportación el cálculo del indicador, y en la parte de abajo pues claramente son productos que la economía básicamente exporta más de lo que importa, ¿no? El caso de México pues es muy claro en la cuestión de los combustibles fósiles, que son las columnas grises que ustedes pueden ver. Entonces tenemos justamente estos balances entre los distintos tipos de materiales. La información, básicamente, de dónde se obtiene la información de la balanza física, son fundamentalmente de los anuarios de estadístico de comercio exterior.
que en el caso de México los genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que obviamente forman parte del sistema de cuentas nacionales. También tenemos estadísticas de la industria minero-metalúrgica y los sistemas de información energética, donde vienen muchos de los datos que se refieren, por ejemplo, a la exportación e importación de combustibles fósiles. Esta es, por ejemplo, la tabla final de los datos. Básicamente lo que tendríamos también es un conjunto de años agrupados en los renglones y en signos positivos y negativos, finalmente, los diferentes tipos de materiales en la economía. Podría decir que este quizás es uno también de los indicadores que requieren muchísimo trabajo en cuanto a búsqueda a la búsqueda, sobre todo de los factores de conversión para poder calcular. Ahora sí, en el caso del consumo doméstico, básicamente ya el indicador se calcula de manera muy sencilla y básicamente a lo que tenemos de que el país extrajo en su territorio, le sumamos las importaciones y le restamos lo que exportó y obtenemos el indicador que buscamos para el ODS, que es el consumo doméstico de materiales. En este sentido, digamos, para definirlo y dejarlo muy claro, básicamente mide el volumen en toneladas del total de materiales que utiliza la economía dentro del territorio. Tiene sus limitaciones en el sentido de que no contabiliza de alguna manera los insumos que se requieren para todos los productos que se importan a una economía, ya que no están obviamente incluidos dentro de la información que viene del comercio exterior. En términos estrictos, también por eso es muy importante anotarlo, no es una estimación muy cercana al valor real, puede no serlo, al valor real del consumo de materiales de una economía en particular. Y es, como les platicaba en la diapositiva anterior, que el indicador de la huella material, el material footprint, que justamente ya pretende, con una metodología mucho más compleja, calcular justamente ahí sí todos los insumos que necesita una economía, tanto en términos de materiales, tanto dentro como los que se producen, los que son necesarios fuera para producir todos aquellos bienes y servicios que se importan a un país en particular. Una vez que tenemos el consumo doméstico de materiales, es muy sencillo obtener básicamente lo que nos pide el indicador 842 y el 1222 son tres indicadores. Por un lado, el indicador en términos absolutos, que es el que hemos visto en diapositivas previas. A ese indicador, al consumo doméstico, podemos dividirlo por la población y obtener de alguna manera el consumo doméstico por cada uno de los habitantes de un país. Y finalmente también lo podemos relacionar con el Producto Interno Bruto para obtener de alguna manera cuánto consume una economía, cuántas toneladas son necesarias de materiales en una economía para producir una unidad de Producto Interno Bruto. Ahora bien, quisiera de alguna manera terminar para dar pie después a sus preguntas con algunos consejos que quizás y lecciones que nosotros aprendimos desde México y que podrían ser muy útiles para ustedes para avanzar en el indicador. La primera, y es la más importante, y ustedes lo saben que también trabajan con indicadores, es necesitamos saber para qué queremos usar la información, para qué queremos un indicador y qué importancia de alguna manera tiene en el contexto de la política pública. En este caso, de alguna manera, es muy sencillo, puesto que los indicadores relacionados al flujo de materiales dan información fundamental acerca de cómo se nutren nuestras economías y de alguna manera de las presiones, son útiles para definir las presiones indirectas, para definir las presiones directas a ciertos elementos del ambiente y a los stocks de recursos naturales. Es muy interesante justamente para definir de alguna manera el comportamiento también de la economía global. Cuando vemos gráficas de diferentes países, vemos claramente quiénes son países, por ejemplo, los países muy desarrollados, como son básicamente importadores de productos, de materias primas, y por consiguiente, por ejemplo, mucho del impacto ambiental vinculado a la extracción de esas materias primas no se queda en sus territorios. Entonces, nos dan una idea muy importante de cómo se mueve de alguna manera esta cuestión de los materiales alrededor del mundo. El siguiente punto tiene que ver con la diversidad de información de las fuentes.
quizás una de las grandes lecciones aprendidas es que en indicadores que requieren tanta información, que se generan en diferentes entidades, una de las mejores lecciones puede ser identificarlos muy bien a esas dependencias, involucrarlas en el proceso de cálculo, convencerlas de la importancia del cálculo de ese indicador y de alguna manera que esto nos sirva tanto para conocer la experiencia que tienen en el cálculo de la información, porque finalmente al ser dueños ellos de la información, saben cuáles son los pros y los contras de su utilización, saben cuáles son los factores que serían necesarios, por ejemplo, para convertir de unidades a toneladas, y de alguna manera también nos ayudarían, una vez que adopten el esquema, a poder decir, ok, anualmente yo te voy a pasar la información que tú quieras para que puedas de alguna manera calcular el indicador. El factor o la posibilidad de poder involucrar a otras agencias en el cálculo yo creo que podría ser uno de los grandes aciertos que podrían conseguir para intentar calcularlo. Una opción también es para lanzarnos, digamos, a una primera aproximación al indicador, quizás hacer un pequeño estudio piloto que nos permita de alguna manera conocer muy, muy bien cuál es la información que sí se tiene, qué información falta, qué ajustes de alguna manera son necesarios para poder hacer un cálculo del indicador. Y quizás no aventurarnos primero a una recopilación o análisis mucho más extenso que demandara mucho trabajo, mucho esfuerzo humano para poder calcular el indicador, ¿no? Nosotros empezamos viendo de alguna manera, examinando, haciendo pequeñas pruebas de cada uno de los tres indicadores para saber a qué problemas nos enfrentaríamos en el territorio nacional de disponibilidad de la información, y a partir de ahí fuimos avanzando hacia decir, bueno, sí, pero igual preguntamos, ellos nos pasan esta información, y así pudimos ir de alguna manera avanzando un poco más para tener cada día un indicador mucho más complejo. Y al final, quizás una de las sugerencias finales, igual ya la había mencionado previamente, es la cuestión de institucionalizar la colecta de la información, ¿no? Y con institucionalizar la colecta de la información, de alguna manera me refiero a que en este involucramiento de las diferentes agencias que generan la información, llegar al acuerdo, casi diríamos firmado, del compromiso que tiene una institución para proveer, para proveer todos los datos en periodos de tiempo establecidos para poder calcular anualmente este indicador. Esto, por supuesto, que nos facilita muchísimo el proceso del acopio de la información, de la regularidad del proceso de reporte, y además que nos permite que cuando existen cambios metodológicos en la toma de los datos, nosotros podemos claramente saberlo por ellos, ¿no? Procesos que de alguna manera, si los hiciera solo una institución, involucran de alguna manera mucho más tiempo consumido, muchas más horas de trabajo para poder, y en ocasiones quizás requieren mucho mayor atención para poder percatarse de ciertas cosas, ¿no? Entonces, la institucionalización en la colecta de la información puede ser una herramienta muy, muy útil para poder avanzar en la construcción del indicador. Otro punto que es importante es, además del cálculo de la extracción doméstica, de la balanza física y finalmente del consumo de materiales, el análisis de flujo de materiales se ha ido complementando en el paso del tiempo para también ya medir, por ejemplo, las salidas. Eso es un punto que ya no toqué en la presentación. Ya dentro de la contabilidad también existen ya los algoritmos y las metodologías para poder definir todos esos residuos que produce la economía y que se van al ambiente, y que básicamente se miden en emisiones al aire, emisiones al agua, emisiones al suelo en particular. Incluso también la cuestión de la necesidad del agua en la economía, que tiene ciertos recovecos que pueden ser difíciles de calcular, ya también son un instrumento más que está disponible de alguna manera conforme vamos avanzando en el cálculo de los indicadores, para tener todavía una visión mucho más redonda de cómo se mueve todos estos materiales dentro de la economía. Entonces, es un campo que les invito a explorar. Los manuales que están a disposición de alguna manera son muy accesibles, permiten comprender la lógica que hay detrás de determinados tipos de cálculo.
proveen de alguna manera también de muchas alternativas para manejar la información cuando tenemos ciertos tipos de vacíos y por supuesto que queda abierta la puerta para que si ustedes van a emprender el cálculo y nosotros podemos de alguna manera echarles la mano para avanzar en ello, sigamos adelante, ¿no? Entonces, yo dejaría de alguna manera abierto el micrófono por si tienen algunas preguntas y podérselas responder. Muchísimas gracias, César. Excelente presentación, realmente muy clara. Y yo creo que es producto de que tu presentación fue muy clara y que tenemos varias preguntas bien técnicas. Estoy segura podrás responderlas de parte de varios de los asistentes al evento. Entonces, adelante, espero que sí. Seguro que sí. Comienzo con una pregunta de Cristian Zúñiga, él es del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, que pregunta, ¿se consideran los subproductos de la minería? Lo pregunto por el doble conteo. Y yo aprovecho de hacer mi propia pregunta y poner un ejemplo, en verdad. En el ejemplo de los zapatos que mencionaste, ¿qué se contabiliza? Porque se contabiliza la vaca, el cuero, el zapato, los tres. Y siguiendo la idea de Cristian, ¿cómo se evita el doble conteo en esas situaciones? Mira, en el caso básicamente en el caso del mineral, por ejemplo, lo que se hace es, nosotros evitas el doble conteo porque lo que nosotros estamos de alguna manera haciendo es, conocemos, digamos, vamos a hablar de la cuestión de la extracción doméstica. Nosotros lo que consideramos es básicamente la producción que reportó el país al final del año y eso simple y sencillamente lo multiplicamos por la cantidad de material que considera los expertos que venía acoplado a ese mineral extraído y lo incluyes en la contabilidad. Entonces, ahí sí, esta cuestión de con qué tanto venía pegado, lo tienes que tener a mano. Y no hay otra manera de que lo incluyas al final, digamos, del proceso por otra vía, ¿no? Porque ese material, digamos, tú lo anexas en el camino del cálculo, ¿no? No hay una manera de tenerlo de alguna manera acoplado a otra cifra por algún otro lado, ¿me explico? O sea, no hay una manera lógica de meterlo por otra vía al final, sino solo cuando estás convirtiendo ese metal ya depurado a material crudo, por un lado. En el caso de los productos, sí representa en ocasiones un reto porque lo que necesitas saber es cuál es el material predominante en lo que importas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los zapatos, el material predominante, digamos, por peso, es la biomasa, que es básicamente la piel. Entonces, de alguna manera, lo incluyes justamente en la categoría de biomasa, ¿no? En algunos casos se tienen que dejar productos fuera de la contabilidad porque justamente no sabes cuál es el material predominante. Entonces, obviamente en algunos casos, quizás le estás asignando, estás sobreestimando la contribución de ciertas categorías porque estás asumiendo que todo el producto se va directamente a esa categoría y puede no ser cierto, ¿no? Pero no existe una forma o no existen esos factores para poder decir, ok, vale, de los zapatos en general, dada la diversidad, por ejemplo, de zapatos y de productos, no existe una contribución proporcional de materiales que tengan que ver con, no sé, por ejemplo, que tengan que ver con plásticos, que tengan que ver con metal, que tengan que ver para poder hacer la separación. Entonces, el material predominante es el que le asignas finalmente la categoría de ese producto en particular. Muchas gracias. Espero, sí, haber sido claro. Sí, es bien complicado el indicador en verdad. Y sí, es interesante el reto. Entonces, lo hacen para ver si entendí bien. Lo hacen un poquito como caso a caso. En el caso de la minería es más fácil porque consideran al final, pero en el caso de los productos que tienen, bueno, una cadena de producción más larga o que pasa por varias de las clasificaciones del indicador, ese lo tiene que hacer caso a caso para definir en cuál de todas lo incluyen. Exactamente, sí, obviamente algunos son súper sencillos, los que van directos, los que van de cultivos, los que van de metales, pero todos los productos manufacturados sí requieren de una revisión un poco más minuciosa para saber exactamente en qué categorías deben meterse.
Excelente, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas de factores de conversión. Pero antes, en verdad, para no mezclar los temas, voy a volver un poquito a lo que habías mencionado sobre reciclaje en algún punto de tu presentación. Hay una pregunta de Chelsea Becerra. Chelsea es... Perdona, veo el país donde es Chelsea, a ver si lo puedo ver. Ay, no, no puedo ver de dónde es. Pero la pregunta es, Ajá. dentro del indicador del consumo de materiales domésticos, ¿cómo podría integrarse el tema de los residuos y su retorno o reintegración a la economía? Básicamente, esos son de las cosas que no contabiliza, porque todo lo que pasa, todo el movimiento de materiales que ocurre dentro de la economía, en términos estrictos, no se contabiliza, porque entonces sí caeríamos en rollos en algunas ocasiones de doble contabilidad. Entonces, básicamente, lo que el flujo de materiales hace es no analizar exactamente cómo se mueven ya dentro de la economía, sino lo que la economía necesita, que es decir, sus entradas y de alguna manera sus salidas, pero vía productos terminados y procesos concluidos. Entonces, los residuos que van, por ejemplo, incluso a rellenos sanitarios y ese tipo de cosas, no se contabilizan, por ejemplo, dentro de los residuos finales. Todos esos flujos que están dentro de la economía no se contabilizan. Perfecto, clarísima la respuesta. Ahora sí, me voy a lo de los factores de conversión y tenemos dos preguntas aquí. Una es de Javier Neme de Argentina. Es ¿cómo se mide el gas natural en toneladas? Y la otra tiene que ver con el forraje y es de Ana Karina de Ecuador. ¿Existen factores de conversión internacionales para el tema de la demanda de forraje? En el caso de la pregunta de Javier, sí existen las equivalencias de a cuánto equivale en toneladas un metro cúbico de gas. Entonces también, al igual que como existe para pasar de barriles a toneladas con base en las densidades, existe la posibilidad también de cambiar los metros cúbicos de gas natural a toneladas. ¿A cuánto equivale? No hay, esos factores están. Lo que se necesita es ahí habría que ver, buscar los factores nacionales y si existen, por ejemplo, como pasa con muchos productos, diferencias dentro de un país por subregiones de las densidades, etcétera, 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 como ocurre, por ejemplo, en el crudo, que no es lo mismo el crudo venezolano que el mexicano que el brasileño, porque tienen diferentes densidades. Hay que ir en busca de estos factores de conversión para poder hacer la medición mucho más certera, ¿no? En el caso del forraje, sí, existen también muchísimos factores, existen muchas maneras de hacer el supuesto de los forrajes, porque existen otras metodologías en las cuales la cantidad de forraje que se extrae de alguna manera depende tanto, por ejemplo, de la producción nacional de forrajes, depende de los factores de conversión de, por ejemplo, cuánto del maíz que se cultiva en un país pasa a ser rastrojo, ¿no? Entonces, obviamente muchos de los cultivos al final del día, una vez que producen el fruto que es el que se extrae y se utiliza en otra parte de la producción, lo que resta de la planta se utiliza finalmente como forraje. Entonces, existen factores de conversión específicos para maíz, para no sé, para N cantidad de cultivos que se pueden utilizar para saber cuánto de eso realmente puede ser utilizado por el ganado como forraje. Además, por ejemplo, en el caso de la misma metodología, se puede intentar estimar cuánto forraje obtienen de sitios naturales, que se convierte en un proceso muy, muy, muy difícil. Y luego es cuestión de empatar todos esos datos para estar seguros que, de alguna manera, el estimado está muy cercano a las necesidades del ganado que tenemos en pie. En ese sentido, nosotros tomamos la vía más sencilla de decir, vamos a calcularlo vía la demanda del ganado que tenemos en pie. Y entonces es mucho más sencillo, porque ya nada más es saber cuánto comen todo el ganado y en base a eso tiene que ser la cantidad mínima de forraje que se produjo en un año en particular. Pero sí, les puedo decir, existen factores de conversión prácticamente para todo. Lo difícil es encontrarlos en muchas ocasiones para la realidad de nuestros países.
Adelante, Pia. No te escucho. Perdona, César. No, Muchas no te gracias por preocupes. la respuesta. Y ahora sí me muevo a otras preguntas que tienen que ver con la estructura del indicador. Ajá. Ana Karina pregunta, ¿la clasificación presentada es estándar o puede clasificarse de otra forma? Y ¿tienen alguna estructura, tiene una estructura de la forma de agrupar las importaciones y exportaciones según la codificación? ¿Es posible que nos compartan esta forma de clasificar? Sí, la clasificación básicamente es estándar. Digamos, nosotros nos hemos acoplado a la clasificación que utiliza o que ha sugerido Eurostat y básicamente ahí ya tiene casi cada producto en qué categoría y en qué subcategoría está. Y sí, en el caso, por ejemplo, de mucho de la cuestión de los datos, por ejemplo, de comercio exterior, vienen acoplados con una clave que permite de alguna manera meterlos de manera mucho más sencilla en la clasificación estándar. Lo que es muy importante tener en cuenta es que incluso que muchas de estas clasificaciones siguen también los sistemas las clasificaciones de los sistemas de cuentas nacionales, entonces eso facilita de alguna manera la labor. Entonces, en el manual, por ejemplo, si en el manual de Eurostat está muy clara y muy definida cuáles son las diferentes categorías y creo que también vienen ahí bien puestas las terminaciones de las claves que tienen acopladas, por ejemplo, algunos productos para poder hacer su integración a lo largo de la clasificación mucho más sencilla. Lo que podemos hacer, si quieres, Pia, es igual pasar después un conjunto de materiales para que estén a disponibilidad del grupo donde les ponga de manera más clara en dónde se pueden buscar las diferentes cosas. Sería fantástico eso, César, y de hecho podemos asociar esos materiales al video que va a quedar en YouTube, de forma que la gente que acceda al video también pueda bajar los materiales. Pasamos a lo siguiente, sobre las restricciones del indicador, ¿hasta dónde llega? Ana Karina también pregunta, ¿cuáles son los materiales no clasificados en la tabla presentada? Sí, adelante, Pia. ¿No me escuchas? Ya ahorita sí. Ah, ya, perdón. Ok. Que Ana Karina pregunta, ¿cuáles son los materiales no clasificados en la tabla presentada? Materiales no clasificados. Por ejemplo, las exclusiones, me imagino que esto tiene que ver con las exclusiones del indicador. Bueno, mira, por ejemplo, en este primer ejercicio que nosotros tenemos, por ejemplo, no incluimos, aunque como les comentaba ya en la plática, se incluyen, son, por ejemplo, materiales como el agua. Nosotros en el primer ejercicio que hicimos de este indicador no estaba todavía incluso el algoritmo para la contabilidad del agua, pero por ejemplo tampoco en ocasiones incluye la cuestión del aire, ¿no? El aire finalmente es un insumo importante para para muchas cosas, ¿no? En el sentido de que están, por ejemplo, incluidos ahí el CO2, que es el alimento para las plantas, que finalmente va a ser importante para la biomasa. Tampoco, por ejemplo, se incluyen en ocasiones todos los nutrimentos que están incluidos en el suelo, que finalmente se asume que se incorporan a la biomasa, que de alguna manera los absorbe. No están... pues yo creo que son los más importantes. Lo que ocurre en muchas ocasiones, quizás no necesariamente la tabla que les presenté es la que se debería de quedar finalmente para sus países, debido a que también nuestras economías son distintas y quizás la disponibilidad de información es distinta. Es que ustedes en el camino van a ir viendo qué información de alguna manera sí van a poder emplear para contabilizarla dentro del indicador y qué información no va a estar, ¿no? Incluso lo que mostraba en varias de las tablas de información ya muy agregada. Cuando vean sus tablas originales, por ejemplo, se van a dar cuenta que la cantidad de materiales que están metidos ahí es verdaderamente sorprendente, ¿no? Entonces, quizás los más importantes que no se contabilizan, yo mencionaría eso, quizás cuestiones de aire, cuestiones de nutrimentos en el suelo. El agua es también una cuestión difícil, aunque ya existe la metodología para calcularla. Son de los que se me ocurren ahorita que podrían estar metidos ahí directamente. Excelente, muchas gracias. Y ahí siguiendo en la línea de materiales,
Javier Neve pregunta, una más de conversión. Si se importan productos electrónicos, se hace una estimación de la proporción de plástico, metales y otros minerales que componen el producto y de ahí se equipara a las categorías de extracción. ¿Se podría hacer eso? Mira, según recuerdo cuando hicimos, que ya fue un tiempo atrás, es básicamente creo que existe un factor de conversión para eléctricos en general. Eh, eh, se- digamos, el problema de todo esto es que cuando uno ve la diversidad de cosas que entran en una economía en productos, te das cuenta que son miles de productos. Entonces, es una labor prácticamente imposible el intentar por cada tipo de producto asignarlo proporcionalmente a una categoría. Entonces, existe básicamente un factor de conversión para zapatos, un factor de conversión para automóviles, un factor de conversión para electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero según recuerdo, no había algo mucho más fino como para tipo, no sé, por ejemplo, que me dijeras audífonos, que me dijeras chips, que me dijeras, bueno, igual pantalla sí, pero es más difícil conforme quieres irte a productos específicos, intentar desagregarlo por el material predominante. Excelente. Ahí le anoté la respuesta. Y por último, la última que nos queda es también de Ana Karina. ¿Qué tanto se ha avanzado en comparaciones internacionales de estos indicadores? Mira, por ejemplo, el PENUMA sí hay, lo que hay detrás del flujo de materiales es enorme. La literatura que hay, no solo publicada en reportes por organismos internacionales, sino la que existe en revistas arbitradas es muy, 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 muy vasta. Eh, porque justamente existen desde las comparaciones a nivel de regiones, hasta cuestiones de globales. Entonces, por ejemplo, en el 2013, si no me equivoco, justamente el PENUMA, ONU Ambiente, hizo una comparativa regional de Latinoamérica para los países que pudo obtener datos de el análisis de flujo de materiales. Entonces, ahí ya se hizo un ejercicio. Existe a nivel internacional, por ejemplo, revistas arbitradas, justamente esta cuestión de cómo es la separación de alguna manera de cómo se nutren las economías en cierto tipo de países y en otro tipo de países. Entonces, por ejemplo, veíamos claramente, ¿no? Japón es un país que básicamente es exportador de manufactura, pero importa obviamente muchas materias primas para la manufactura. Entonces, si lo queremos vincular, por ejemplo, a dónde se queda el impacto ambiental del agotamiento de los recursos naturales y de la degradación del ambiente, no se queda en Japón, se queda finalmente en los países a los cuales les importa la materia prima. Entonces, muchos análisis así justamente se han hecho de alguna manera para conocer cómo se reparte el impacto de la economía en la extracción de los materiales. Entonces, sí hay mucho en realidad y se puede ver en revistas arbitradas este tipo de análisis mucho más, llevados mucho más allá. Que vamos a comenzar en 4 minutos más. Bueno, César, muchísimas Sí, tienen 4 gracias minutos por más. haber respondido todas estas preguntas. Estamos justo en el tiempo del webinar. Le doy las gracias también a todos los asistentes por su presencia y esperamos, por supuesto, que este webinar les haya servido para conocer más sobre este indicador. Vamos a disponibilizar la grabación, como se los comenté por las preguntas, del evento en YouTube para que puedan verlo nuevamente y compartirlo con los colegas que por cualquier motivo no pudieron llegar hoy día. Para más consultas sobre el indicador, pueden contactar a César directamente a su correo cesar.rodriguez@semarnat.gov.mx. Se los voy a poner aquí en el chat. Y si tienen más consultas sobre el proyecto Cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para el proceso GEO6 en América Latina y el Caribe, voy a estar muy feliz de responder directamente a sus preguntas también a mi correo pia.vige@penuma.org. Así que con eso les deseo una muy feliz final de la semana laboral e inicio del fin de semana y nos veremos en el próximo webinar que se organice dentro del proyecto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su atención y muy buen día.